Saludos, Magíster Luis Javier Castillo. Mi nombre es Ronald Andrade, estudiante de la carrera de Tecnologías de la Información en línea de su asignatura Seguridad Informática. Y en esta ocasión, en la tarea práctica experimental 2, voy a abordar lo que son los puntos 3.2, 3.3 y 3.4. Entonces, esta presentación va a estar organizada en tres bloques que corresponden a los puntos 3.2, donde vamos a ver las herramientas de numeración, donde analizaremos Nmap y Netcat. Luego pasamos al 3.3, donde vamos a ver los tipos de vulnerabilidades de CWE Top 25. Seleccionamos lo que son las tres más críticas. Y finalmente el 3.4, donde exploraremos el Nessus como herramienta de evaluación automatizada. Para eso nos basamos investigamos acerca del Nmap, que es la enumeración, conceptos, etcétera. Entonces vamos a empezar con el 3.2. ¿Qué es la enumeración primeramente? Entonces la enumeración es la fase activa dentro de lo conocido como el pen testing o prueba de penetración. En esta fase recopilamos información concreta y detallada sobre los sistemas objetivo. A diferencia del reconocimiento pasivo, donde solo observamos desde afuera, la enumeración implica interactuar directamente con los sistemas, donde identificamos los puertos abiertos, los servicios activos, las versiones de software y usuarios del sistema. Como se muestra en el panel izquierdo, la enumeración es la tercera fase del proceso, ubicada después del descubrimiento y justo antes de la explotación. Es la fase que nos da el mapa detallado de la superficie de ataque. Entre las herramientas más utilizadas en esta fase están el Nmap, Netcat, Nessus, Metasploit y Wireshark. En esta ocasión vamos a observar las dos primeras de manera un poco más detallada. Comenzando por el Nmap. Su nombre significa Network Mapper y es considerada la herramienta número uno para lo que es el escaneo y enumeración de redes. Su función principal es descubrir qué dispositivos están activos en una red, qué puertos tienen abiertos, qué servicios están corriendo y qué versiones exactas tienen esos servicios. Todo esto sin necesidad de tener acceso previo al sistema. Entonces, tiene cuatro capacidades clave. Primero, el descubrimiento de host. Aquí identifica qué máquinas están encendidas en la red mediante pings y CMP o paquetes TCP. Segundo, el escaneo de puertos, donde determina qué puertos TCP y UDP están abiertos, cerrados o filtrados. Tercero, la detección de versiones. Con el flag "-sb", Nmap intenta identificar el software exacto y la versión. Esto es bastante importante para buscar vulnerabilidades más específicas. Y cuarto, los scripts NSE, donde el Nmap Script Engine nos permite automatizar tareas como la detección de vulnerabilidades conocidas, fuerza bruta de servicios y otras más. Y en el panel derecho aquí vamos a observar unos ejemplos reales de comandos del Nmap. Como vemos, el nmap-sv que escanea versiones de servicios. Luego lo que es el nmap-o que detecta el sistema operativo. El nmap-script-vuln que ejecuta scripts de detección de vulnerabilidades automáticamente. Vamos a ver lo que es el Netcat o Swiss Army Knife. Este Netcat es conocido en la comunidad de seguridad como, le conocen como la navaja suiza del networking, porque puede hacer prácticamente cualquier cosa relacionada con conexiones de red, pero a bajo nivel. Tiene tres modos de operación que son principales, que se ven en las tres columnas de esta diapositiva. Primero está lo que es el modo de escucha, donde Netcat puede abrir un puerto y quedarse esperando conexiones entrantes. Esto es útil para hacer lo que se llama como banner graving pasivo, que en otras palabras es esperar a que un servicio se identifique solo al conectarse. Luego viene el modo conectar, donde puede iniciar conexiones hacia cualquier puerto TCP o UDP en un sistema objetivo. Esto permite leer los banners de identificación de los servicios y también verificar si están disponibles. Y por último, el modo transferir, que Netcat puede enviar y recibir lo que son archivos, redirigir puertos y también crear túneles simples entre sistemas. Los comandos más usados son, por ejemplo, el nc-ivpn para escuchar en un puerto, el nc-target80 para conectarse y el nc-z para hacer un barrido rápido de puertos,
como vemos en la barra inferior. Aquí tenemos una pequeña tabla comparativa entre estas dos herramientas, donde resume las diferencias más importantes entre estas dos. El Nmap está más orientado al escaneo masivo y sistemático. Trabaja sobre redes completas, identifica hosts, puertos, versiones de servicios y sistemas operativos. Soporta TCP, UDP e ICMP. El Netcat, en cambio, es más quirúrgico, por decir, porque opera a nivel de conexión individual. Captura banners y datos de servicios más crudos. Este es más ideal para el banner graving manual y para establecer canales de comunicación. En la parte inferior vemos algunos tipos de datos que ambas herramientas pueden entregar, como hosts activos, puertos, versiones, sistema operativo, banners, entre otros. Bueno, juntas estas dos pueden cubrir prácticamente todo lo que es la fase de enumeración. Ahora pasando a lo que es la fase de evaluación en tipos de vulnerabilidades, pudimos investigar aquí en el Common Weakness Enumeration del año 2025 un top 25 de las debilidades peligrosas, más peligrosas en un software, y de estas seleccionamos 3 que son las más importantes, que pudimos ver que son un poco más importantes. La CW79, por ejemplo. Entonces vamos a hablar un poco más de ello a detalle. Vamos ahora a comenzar con el estándar CWE. Esto significa Common Weakness Enumeration. Es un sistema de clasificación internacional mantenido por lo que se llama el MITRE, que cataloga las debilidades de software más comunes y peligrosas. El CWE Top 25 lista las 25 vulnerabilidades más críticas y frecuentes. Cada vulnerabilidad tiene asociado un puntaje CVSS que va de 0 a 10, indicando su nivel de riesgo. A mayor puntaje, mayor urgencia de corrección. Vamos a analizar 3 de estas vulnerabilidades: el CWE 787, CWE 89 y CWE 79. Entonces, ¿qué es el CWE 787 o Out of Bounds Write? Esta primera vulnerabilidad, escritura fuera de los límites del buffer, también conocida como buffer overflow o desbordamiento del buffer, está clasificada como un riesgo crítico y ocurre cuando un programa escribe datos más allá del espacio de memoria que le fue asignado, sobreescribiendo áreas de memoria adyacentes que pueden contener código ejecutable o datos del sistema. El impacto de esta es muy devastador, debido a que la ejecución permite ejecución de código arbitrario. Es decir, que el atacante puede hacer que el sistema ejecute cualquier instrucción que él desea. También puede causar caídas del sistema, escalada de privilegios y, en el peor de los casos, un control total del equipo. Los controles de mitigación incluyen lo siguiente: usar lenguajes con gestión automática de memoria como Rust o Go, habilitar protecciones del sistema operativo como ASLR y Stack Canaries, validar siempre el tamaño del buffer antes de escribir y aplicar análisis estático de código con herramientas SATS. En cuanto al CWE89, es un SQL Injection. Esta segunda vulnerabilidad, el CWE89 Injection SQL, es una de las vulnerabilidades web más antiguas y todavía es una de las más explotadas actualmente. Esta ocurre cuando una aplicación construye consultas SQL usando directamente la entrada del usuario, sin sanitizarla ni validarla correctamente. Como vemos aquí en el ejemplo en la diapositiva, una consulta vulnerable concatena directamente la entrada del usuario. Esto permite que el atacante pueda inyectar la cláusula OR1 igual 1 para obtener acceso sin credenciales. La versión segura usa parámetros preparados donde el valor del usuario nunca se interpreta como código SQL. El impacto. Hablemos del impacto. Este incluye lo que es la extracción masiva de datos, bypass de autenticación, modificación o borrado de base de datos completas e incluso ejecución de comandos en el sistema operativo subyacente. Para mitigar, ¿qué hacemos? Se debe usar consultas parametrizadas o prepared statements, implementar lo que es un ORM que gestione los queries, añadir un WAF o Web Application Firewall
y aplicar el principio de mínimo privilegio en el acceso a la base de datos. El SW79. Esta tercera vulnerabilidad, que es el Cross-Site Scripting o XSS, también está clasificada como alta severidad porque es la vulnerabilidad más frecuente en aplicaciones web. Esta ocurre cuando una aplicación incluye datos del usuario en sus respuestas HTML sin escapar correctamente el código, permitiendo que se ejecuten scripts maliciosos en el navegador de otro usuario. El flujo del ataque, que podemos ver aquí en el siguiente diagrama, donde el atacante primero inyecta el script malicioso en la aplicación. Luego la aplicación lo almacena o la refleja sin sanitizar, y cuando una víctima visita esa página, el propio navegador ejecuta el código del atacante. Hay tres tipos principales, los cuales son el Reflected XSS, donde el script se inyecta y ejecuta en la misma petición. Tenemos el Store XSS, donde el script queda almacenado en la base de datos y afecta a múltiples usuarios, siendo este mucho más peligroso, y el DOM-Based XSS, que manipula directamente el árbol de elementos del navegador. Las consecuencias. Estas incluyen robo de cookies de sesión, keylogin en tiempo real, redireccionamiento a sitios maliciosos y desfiguración de páginas web. Los controles para mitigación son escapar HTML y JavaScript en todas las salidas, implementar una Content Security Policy o CSP, marcar las cookies como HTTP only y secure y validar estrictamente todas las entradas del usuario. Vamos al punto 3.4, que es la evaluación automatizada de vulnerabilidades. Entonces, de igual manera, vimos lo que es consultamos lo que es el Nessus, que son evaluación de vulnerabilidades, y pudimos rescatar la siguiente información. El Nessus Intro, vamos a hablar un poco del Nessus Tenable.io. Entre estas herramientas de evaluación automatizada de vulnerabilidades tenemos en este campo a un referente como herramienta, que es el Nessus, que es desarrollada por esta compañía Tenable. El Nessus es un escáner de vulnerabilidades, es el más utilizado en la industria a nivel mundial porque automatiza lo que manualmente tomaría semanas. Analiza sistemas, identifica vulnerabilidades conocidas y genera también reportes priorizados para el equipo de seguridad. Cuenta con más de 170.000 plugins activos que se actualizan continuamente. Lleva más de 30 años de desarrollo activo y es consistentemente el número 1 del mercado según benchmarks independientes. Vamos a ver unas características importantes. Primero, el escaneo basado en plugins. Como vimos en la anterior diapositiva, pues utiliza más de 170.000 plugins, donde cada plugin es un modelo especializado que detecta una vulnerabilidad específica, ya sea un CVE conocido, una mala configuración del sistema, un parche de seguridad faltante. Estos plugins se actualizan automáticamente cuando se publican nuevas vulnerabilidades. La siguiente característica es el análisis con credenciales. Algo que diferencia al Nessus es que puede autenticarse en los sistemas escaneados usando credenciales SSH, WMI o SNMP. Esto le permite hacer un análisis profundo dentro del sistema, detectando vulnerabilidades internas que serían invisibles en un escaneo sin credenciales. Y otra característica son los reportes y priorización CVSS. El Nessus genera reportes detallados que incluyen la puntuación CVSS versión 3 de cada hallazgo. Esto permite clasificar las vulnerabilidades por nivel de riesgo: crítico, alto, medio, bajo e informativo. Los reportes pueden exportarse en formato PDF o HTML para presentar al equipo de gestión. La priorización de riesgos con CVSS. Tenemos desde el nivel crítico con una puntuación 9 a 10, que corresponde a vulnerabilidades que pueden explotarse remotamente sin necesidad de autenticación y permitir ejecución de código. Estas son la máxima prioridad. En nivel alto tenemos de 7 a 8.9, que es una alta probabilidad de explotación con impacto severo sobre el sistema. En nivel medio, de 4 a 6.9, requiere condiciones específicas para ser explotado con impacto moderado. El nivel bajo y el informativo son menos urgentes, pero igualmente se registran para dar visibilidad completa del estado del sistema. Y en la parte inferior vemos el flujo completo,
donde Nessus escanea, detecta, asigna puntuación CBSS, prioriza los hallazgos y el equipo de seguridad puede actuar directamente sobre lo más crítico primeramente. Esto hace que la evaluación automatizada sea muy valiosa, donde no solo encuentra problemas, sino que nos dice en qué orden vamos a ir atacándolo. Como conclusiones, para cerrar vamos a resumir los 4 aprendizajes más importantes que hemos obtenido. Primero, la enumeración, que es el primer paso real de cualquier evaluación de seguridad, donde Nmap y Netcat nos pueden mapear lo suficientemente la superficie del ataque antes de intentar cualquier explotación. Segundo, las vulnerabilidades pueden ser predecibles. El CW Top 25, más que una lista, es un mapa de los errores que los desarrolladores siguen cometiendo. Conocerlos nos ayuda a prevenir estos en lo que es el diseño. Tercero, la automatización, que esta multiplica la capacidad del equipo de seguridad. El Nessus convierte semanas de análisis manual en horas de escaneo estructurado y priorizado. Y como cuarto punto, el más importante, conocer estas herramientas que utiliza el atacante es lo que nos va a permitir construir mejores defensas. La seguridad ofensiva y la defensiva son 2 caras de la misma moneda. Y esto sería todo en cuanto a esta parte. Muchísimas gracias por la atención.